sábado, mis hermanos. Bueno, la gloria sea siempre para nuestro Dios. Amén. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Sabemos que la vida está hecha de decisiones. Cada día tomamos decisiones para bien o para mal. Pero gloria a Dios que el grupo que estamos acá en esta hora hemos tomado pues la decisión de estar en la presencia de nuestro Dios para alabar y glorificar su santo nombre. En esta hora el tema que vamos a hablar es el bautismo del Espíritu Santo. Saben que, bueno, antes vamos a orar, antes de empezar. Les invito que vamos a cerrar nuestros ojos para hablar con nuestro Dios. Amado y eterno Dios que estás en los cielos, agradecemos su presencia en medio nuestro. Pedimos en esta hora que al abrir su palabra, que nos abra nuestra mente para poder discernir con claridad su palabra. Dirígenos, que todo cuanto hagamos sea para su honra y su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, generalmente pues pensamos que sabemos muchas cosas. Pero cuando nos ponemos a estudiar, nos damos cuenta que no sabemos mucho. Hay una idea que posiblemente voy a repetir durante este tema, probablemente muchas veces, y es la obra que hace el Espíritu Santo. Número uno, lo primero que el Espíritu Santo hace en el ser humano es que nos convence de pecado. Cristo Jesús dijo que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, número uno, lo primero que hace el Espíritu Santo con una persona es que lo convence de pecado. Y número dos, a esa persona que convence de pecado, ahora la trae a la iglesia y lo convierte, la conversión. Y número tres, a esa persona que ha convertido, ahora la hace cristiana, lo purifica o lo santifica. Es bueno saber que la conversión no es un acto, sino es un proceso. Necesitamos, ¿qué cosa? Convertirnos todos los días. La conversión significa que cada día necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos cada día renovar nuestra vida espiritual, crecer espiritualmente. Y de esta manera nos vamos superando de todas aquellas cosas raras que hemos traído desde que éramos niños. Y el Espíritu Santo es quien nos va elevando. Lo interesante de esto, hermanos, es que el Espíritu Santo nos va purificando, es decir, nos va liberando del poder del pecado. Y la santificación, ¿qué significa? Significa que Él va santificando nuestras vidas en una experiencia de salvación. Ahora bien, más sin embargo, esto no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene después para completar una obra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en nuestras vidas. El bautismo del Espíritu Santo es un acto claro y definido en las Sagradas Escrituras. Primero, sabemos que necesitamos que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Luego viene, ¿qué cosa dijimos? La conversión. Necesitamos convertirnos. Luego viene el proceso de la santificación. Entonces tenemos la madurez para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, recordamos la vida de los discípulos. ¿Quién motivó a los discípulos a dejarlo todo y caminar con Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién fue que llevó a los discípulos a caminar con Jesús,
a vivir una vida santa. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora bien, en nuestra experiencia cristiana, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, la conversión, y también tenemos el proceso de ¿qué? De la santificación o la purificación. Pero nos hemos quedado ahí, siempre pensando en nosotros, siempre pensando en nuestras necesidades, qué es lo mejor para nosotros, siempre pensando en que nos den buenos seminarios, que nos den buenos sermones, que vengan buenos pastores y nos atiendan, siempre pensando en nosotros. Pero cuando somos bautizados con el Espíritu de Dios, toda nuestra mentalidad cambia. Ahora ya no pensamos en nosotros, ¿no? Que pensamos en quién? En los demás. ¿Ustedes se recuerdan la vida de los discípulos? Entregaron sus vidas por amor a Cristo Jesús y los demás. Ve a Pablo. Usted conoce la historia de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? De igual manera lo entregó todo, ¿verdad? ¿Por amor a quién? A nuestro Dios y también a los demás. Mi pregunta en esta hora es: ¿ustedes creen, mis hermanos, que es urgente el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Parece como que no estamos, ¿verdad?, en sintonía. ¿Ustedes creen que es importante el bautismo del Espíritu Santo en nuestros días? Amén. Amén, hermanos. Cuando esa sea nuestra experiencia personal, habrá un interés grande en predicar la palabra de Dios. Habrá un interés grande en llevar este mensaje de salvación. Habrá un interés grande de poder, de buscar las almas como nunca antes ha ocurrido. Porque es el Espíritu Santo quien nos prepara, nos capacita, nos habilita para hacer esta obra. Los 12 apóstoles, 12 hombres empezaron este asunto. Es más, cuando Cristo se fue, 500 personas dieron ¿qué cosa? La despedida. Pero 10 días más tarde, solamente ¿cuántos habían permanecido firmes? Se mantuvieron en el aposento alto. ¿Cuántas personas? 120 personas. Así es que escuche bien, mis hermanos, no piense usted que todos en la iglesia se van a mantener firmes. Pero escuche bien, permanezca usted. Estas 120 personas se mantuvieron ¿qué? Firmes en el aposento alto por 10 días. Al 10º día, ¿qué sucedió? Vino el Espíritu Santo. Ahora, estas 120 personas que empezaron en el aposento alto han llenado el mundo entero del cristianismo. Mi pregunta es, hermanos, ¿quién estaba detrás de estas 120 personas? El Espíritu Santo. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que también hoy en día el Espíritu Santo está listo y preparado para hacer una obra grande y maravillosa en nuestros días? Amén. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Porque no encuentra los instrumentos para hacer esta obra por la cual Él ha venido. Hay un versículo en Romanos 8 donde dice que el Espíritu Santo gime. ¿Por qué el Espíritu Santo gime? Porque no encuentra las personas por las cuales Él ha venido a hacer esa obra. Y probablemente Él está esperando por usted y por mí, que nos decidamos a ser bautizados con el poder del Espíritu de Dios. Vamos a ver algunos textos que nos hablan. Saben que hay muchos textos que nos hablan acerca de el bautismo del Espíritu Santo. Uno de ellos era Mateos 3:11. Ya lo leímos al comienzo porque son varias citas. No quiero quizás abarcar mucho tiempo. Quiero resumir este mensaje. Quiero que me acompañen de Marcos 1:33.
Y alguien más puede buscarlo ahí, por favor, y si pueden leérmelo. Es San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 33. ¿Alguien tiene Marcos capítulo 1, versículo 8? 1:8. Marcos 1:8 dice: Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. ¿Quién es el que vendría? ¿Quién es el que sería bautizado? Cristo Jesús. Ahora, también el libro de Lucas dice que Cristo Jesús vendría y sería ¿qué? Bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. San Juan también 1:33 dice: Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Muy bien, gracias, hermana. ¿Se dan cuenta? Ahí también encontramos un detalle muy importante. La pregunta es: ¿a cuántas personas bautizó Jesús? A ninguna. Ahora, escuche bien. Después que Cristo Jesús se reveló, después que se dio a conocer, después que vino el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo prometió Jesús? Claro que sí. Vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice Hechos 11:16. Hechos 11:16. Dice la palabra de Dios. Entonces, hablando Pedro ahí, el apóstol Pedro, dice: entonces me acordé de la palabra del Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si observan ahí ese detalle muy importante, el apóstol Pedro está aquí con sus discípulos y dice Pedro: me acordé. ¿Se dan cuenta? Dice Pedro: me acordé que Jesús lo dijo. ¿Ves? Ahora, sigue diciendo, vamos a ir al libro de Hechos también, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Capítulo 1, versículo 4 y 5. Y luego le vamos a leer el 8 y el 9. Dice la palabra de Dios: en una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El versículo 8: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 9. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Amén. ¿Qué les dijo Cristo Jesús a sus discípulos antes de ascender al Padre? Que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran ¿qué? El poder de lo alto, hasta que fueran investidos de poder. Recuerda, y voy a repetir estos pasos de la obra del Espíritu Santo, porque es muy importante que esto quede claro en su mente para que podamos entender lo que sigue. Recuerde que estos 4 pasos de la obra del Espíritu Santo incluyen estas 4 partes. Número 1, dijimos que nos convence de pecado. Número 2, que nos convierte, la conversión, tenemos que convertirnos. Y número 3, que el proceso de la santificación. Y número 4, nos habilita ¿para qué? Para el cumplimiento de la misión. Nos prepara, nos capacita para predicar la palabra de Dios.
¿En cuál de estas 4 viene el bautismo del Espíritu Santo? ¿En cuál de estas 4 viene el bautismo del Espíritu Santo? En la 4ª. Escuche bien, después que ha sido convencido de pecado por el Espíritu Santo, ha sido convertido, número 2, y luego el proceso de la santificación o la purificación, entonces tiene la madurez, ¿verdad?, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, muchas veces nosotros a veces le pedimos a Dios que derrame su Espíritu Santo. Vamos a ser honestos, hermanos. Muchas veces ni entendemos lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Muchas veces ni entendemos lo que estamos pidiendo. Hay mucha gente que no entiende esto. Ahora, si usted no entiende, vea el versículo 8 de Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Para qué se da el bautismo del Espíritu Santo? Después que usted ha sido convencido de pecado, convertido, luego viene el proceso de la santificación, entonces ya usted entiende lo que está pidiendo, sabe hacia dónde va, sabe lo que está pidiendo, y cuando pues ya entiende, entonces pues ya sabe hacia dónde se está, ¿qué cosa?, dirigiéndose. Miren lo que dice el versículo 8 de Hechos 1:8, donde dice, y me seréis ¿qué? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis ¿qué cosa? Testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Muy bien, gracias, hermana. Un testigo es una persona que estuvo presente en un evento, en una situación, en algo que ocurrió. Y esta persona cuenta su testimonio, lo que vio, lo que sintió, lo que ocurrió en ese evento. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a predicar con poder? Cuando seamos, ¿qué cosa?, bautizados con el Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando eso suceda, será una experiencia maravillosa, será una experiencia de gozo, y contaremos a otros lo que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas, y la gente nos seguirá, la gente nos entenderá, porque un poder no humano está obrando sobre nosotros. Pero para eso necesitamos, ¿qué cosa?, ser bautizados con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo recibir la unción del Espíritu Santo cada día? Antes de ver, quiero invitarles a ir un texto más, a Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Dice la palabra de Dios: yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder de lo alto. Lo primero, vamos a ver, usted sí sabrá cuando haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dije? Usted sí sabrá cuando haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cristo Jesús, antes de ascender al cielo, llevó a sus discípulos aparte, antes de su despedida, y Cristo Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto. Mi pregunta entonces es: ¿supieron los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Sus vidas fueron transformadas y cambiadas? Claro que sí. ¿Y qué milagros hicieron los discípulos? Amén. Maravillas hicieron. ¿Qué milagros hizo Pedro?
Y permítame citar a Pedro, porque si vamos a mencionar entre los 12 discípulos, quizás el más chueco, el más flojo, ¿sería quién? Pedro. Entonces vamos con Pedro. ¿Quién predicó el primer sermón? Pedro. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 personas. ¿Quién predicó el segundo sermón? Pedro. ¿Cuántos se convirtieron? Como 2,000 personas. ¿Y estamos hablando de quién? Del más flojo, del peor, diríamos, del que negó a Jesús, del que blasfemó contra Jesús. ¿Se recuerdan cuando Tabita, ¿no? La Dorca, Tabita, ¿no? Murió. ¿Quién fue que la resucitó? Pedro. ¿Quién estaba en Pedro? El Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que cuando Pedro pasaba, la multitud sacaron hasta todos los enfermos, y hasta con la sombra de Pedro, ¿qué? La gente era sanados? Cuando Pedro llegó al templo y estaba aquel hombre que no podía caminar, ¿qué le dijo Pedro? Míranos, pero míranos bien. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Mis hermanos, yo sueño con anhelo ese día, no por los milagros que vamos a hacer, sino por la cantidad de almas que vendrán a los pies ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos el poder de lo alto. ¿Por qué? Necesitamos tener una experiencia íntima con nuestro Dios, porque si no, podemos caer en los lazos de Satanás. El bautismo del Espíritu Santo es una acción del Espíritu Santo. Es una acción clara y definida, o diríamos clara y definida o distinta de la conversión o de los otros pasos. El bautismo del Espíritu Santo es una obra aparte de la conversión. Después de la conversión viene ¿qué cosa? La purificación, que es la tercera etapa de la obra del Espíritu Santo, que ya hemos hablado, ¿verdad? Esta obra, escuche bien, esta obra, la purificación, este paso importante, que es la purificación, esta obra implica poder sobre el pecado y autoindependencia. ¿Saben que de lo que más lucha el Espíritu Santo con cada uno de nosotros es con eso, con autoindependencia? El Espíritu Santo lucha por quitarnos ese yo, porque somos muy egocéntricos, y el Espíritu Santo lucha con cada uno de nosotros para quitarnos ese yo malvado que está destruyendo nuestras vidas, porque así no podemos crecer, no podemos avanzar. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante la purificación del cristiano. ¿Por qué cayó Lucifer? Por el egocentrismo. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Por el egocentrismo. ¿Por qué ángeles se convirtieron en demonios? Por el egocentrismo. Y el Espíritu Santo lucha con cada uno de nosotros para arrancarnos ese yo malvado que destruye nuestras vidas. Ahora bien, la obra del Espíritu Santo implica poder sobre el pecado y autoindependencia. Cuando eso ocurre en nuestras vidas, se desarrollan las virtudes y los frutos del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Muchas veces, hermanos, el problema es que quizás nosotros no entendemos, ¿no?, con claridad todos estos pasos. Si los entendiéramos, nuestra vida ¿qué? Sería distinta. Y cuando vayamos a orar, vamos a orar entonces con sabiduría, si entendiéramos estos pasos. Porque si entendiéramos estos pasos, cuando fuéramos a orar, le diríamos al Señor: Señor, gracias porque me has convertido, porque me has convencido de pecado. Gracias porque estás haciendo la conversión en mi corazón cada día. Gracias porque estás arrancando ese yo que está destruyendo mi vida. Gracias porque me está purificando, me está santificando.
habilítame, capacítame para ser bautizado con el poder de tu Santo Espíritu. Y cuando oramos de esta manera, es una oración con inteligencia, porque ahora sí entendemos lo que estamos pidiendo. ¿Y qué sucede? Que cuando oramos de esta manera, le estamos diciendo a nuestro Dios que, Señor, quiero ver a los cristianos, a las almas convertirse, pero quiero hacerlo con poder, porque es para eso que se da el Espíritu Santo. Porque no es usted quien emplea el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es quien lo empleará a usted. No soy yo quien emplea el Espíritu, no, que Él es que obra en mí. Hermanos, ¿entendemos este proceso? Ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas que en poco tiempo tienen las cosas arregladas, pero hay personas que les toma mucho tiempo. ¿Y saben por qué? Porque resisten a entregarse, porque no quieren rendirse. Y el Espíritu Santo dice, bueno, cuando te canses me avisas, pero así no te puedo bautizar. Hermanos, ¿ocurre o no ocurre? ¿Pasa o no pasa? Claro que sí. Hermanos, hay personas, y yo he visto eso en nuestras iglesias, ¿verdad? Que hay personas que en poco tiempo tienen sus problemas, sus cosas arregladas. Pero hay personas que pasan años y años luchando sin ningún sentido. ¿Por qué? Porque se resisten a todo. Hermanos, este no es un asunto de lucha. Es un asunto de ¿qué? De entregarse al Señor. Entre más pronto que nos rindamos a nuestro Dios, más pronto Él obrará en nuestras vidas. El bautismo del Espíritu Santo es un poder de lo alto. Es un poder, diríamos, distinto y separado de la conversión. Voy a explicar este detalle porque probablemente pues hayan amigos o quizás personas nuevas en la fe. La conversión es distinta y separada del bautismo del Espíritu Santo. La conversión, que es el bautismo, ¿verdad? Cuando una persona se bautiza, nace ¿qué? De nuevo, y su nombre queda escrito en el libro de la vida, y se le asegura la salvación a través del bautismo por la fe en Cristo Jesús, mientras esta persona continúe aceptándolo. Pero probablemente no sea apta para el servicio de Dios como Dios se lo propone usarla. ¿Por qué? Porque probablemente todavía necesita crecer. Escuche bien lo que estoy diciendo. No es que no puede predicar. Claro que puede predicar. Puede hablarle a otros del mensaje de salvación, testificar del amor de Cristo Jesús. Pero a esta persona acabadita de llegar, Dios todavía no puede habilitarla con todo su poder, porque podría hacerle daño. No es que Dios no lo puede hacer, claro que Dios lo puede hacer, pero podría hacerle ¿qué? Daño a esta persona. Veamos un ejemplo. Cuando la iglesia o la junta de iglesia busca el primer anciano de la iglesia, una de las características es, ¿qué cosa? No un principiante, sino que una persona que madura, ¿sí? Ahora, usted se imagina una persona acabadita de llegar a la iglesia, ahora se bautiza y mañana, ¡boom!, de pronto haciendo grandes milagros y maravillas, ora y los enfermos son sanados, haciendo milagros. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que ese poder podría hacerle daño a esa persona? Lo que quiero que entendamos es esto, que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es ¿qué cosa? La conversión, la santificación, y luego viene ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Lo primero es lo primero, ¿verdad? Y después viene el bautismo del Espíritu de Dios. Porque una persona recién llegada
que comienza, y si Dios la habilita con todo su poder, se puede llenar de ¿qué? De vanidad. Se puede ver orgullosa y envaneciéndose puede caer ¿qué? En los lazos de Satanás. ¿Ustedes recuerdan a Simón el mago? ¿Qué pasó con Simón el mago? Cuando vio que los discípulos y el apóstol Pedro hacían grandes milagros y prodigios y maravillas, ¿qué dijo Simón? En Romanos 8. Cuando este hombre vio, y saben algo interesante, este hombre Simón aceptó el mensaje y fue bautizado, andaba con los discípulos, era cristiano, pero acababa de ¿qué? De llegar. Y cuando vio que los discípulos hacían todo esto, le dice a Pedro: ¿cuánto cuesta ese poder? Yo quiero ese poder. ¿Se dan? ¿Entiende entonces el proceso? Lo que estoy diciendo. Mis hermanos, saben que el Espíritu Santo, Satanás, yo diría que Satanás lucha para que estos procesos no se cumplan en nuestras vidas, porque Él sabe que nuestro Dios es un Dios de orden. Y a veces es muy triste porque nuestras vidas cristianas se convierten en una monotonía. Todos los días la misma cosa, siempre la misma cosa. No hay cambios en nuestras vidas. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? No hay cambios. No, siempre lo mismo y lo mismo. Y Satanás se burla de nosotros. Por eso debemos de ir a Dios y pedirle a nuestro Dios, estudiar su santa palabra y pedirle a Dios. Muchas veces nos pasa por falta quizás de instrucción, ¿verdad? Falta de oración, pero necesitamos conectarnos con nuestro Dios para caminar en la vida, hermanos, derechos. Y el problema de nosotros es que estamos esperando este gran evento sin estar preparados. Hay muchas personas que dicen: no, yo estoy preparado ahora, pero cuando venga la lluvia tardía, entonces me voy a preparar. Hay mucha gente que dice eso. Ahora, hermanos, vamos a ser sinceros. Recuerde, cuando la lluvia tardía caía, ¿para qué caía? Caía ¿para qué? Para recibir ¿qué? La cosecha, el grano, no a los que iban a cosechar. ¿Era para qué? Para el grano. Entonces la idea es, hermanos, prepararnos hoy para que cuando venga la lluvia tardía, pues estar preparados, porque la lluvia tardía caía, pero era para preparar al grano, a la cosecha. Cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, les dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros ¿qué? Son pocos. Orar a Dios para que envíe más obreros a la mies. Si Cristo Jesús nos dijera hoy que ya este mundo ya está listo, está maduro, que solamente vayamos a cosechar, ¿ustedes creen que estamos listos y preparados para hacerlo? Hermanos, vamos a ser sinceros, nosotros no estamos haciendo nada para nuestro Dios. Si nuestro Dios nos dijera que aquí, por ejemplo, en Long Beach y en nuestro territorio aquí alrededor, tiene 50,000 personas ya listas y preparadas, que el Espíritu Santo preparó, y que nosotros solamente vayamos a cosecharlas, ¿ustedes creen que estamos listos para hacer esa obra? ¿Ustedes creen que el 50% de los cristianos adventistas estamos dando por lo menos 2 estudios bíblicos por semana? ¿Ustedes creen que estamos dando por lo menos 2 estudios bíblicos por semana? Hermanos, si no es así, ¿qué debemos hacer entonces? Ni siquiera 2 estudios bíblicos por semana. Entonces debemos clamar a nuestro Dios y pedirle a Él que nos prepare, nos capacite, nos habilite para ser bautizados
con el poder del Espíritu Santo. Porque cuando recibamos ese poder, ya no solamente daremos 2 estudios bíblicos, sino que hasta por teléfono daremos esos estudios bíblicos. Y no habrá tiempo para otra cosa, pero sí habrá mucho tiempo para predicar la palabra del Señor. Y nuestro Dios tiene muchas almas allá afuera. ¿Y quién es el que hará esa obra? ¿Quién es el que irá a buscar a estas personas? Nosotros. A veces yo me pregunto, hermanos, somos tantas personas, solamente en Long Island habemos muchas personas. Usted se imagina si por lo menos unas 400 personas haciendo este ministerio. Ustedes se imaginan la obra, como lo que puede suceder. Y a veces yo digo, a veces tenemos quizás tantos recursos, tanto conocimiento, tanta preparación. ¿Y para qué? Si no la ponemos al servicio de nuestro Dios. Hermanos, la vida se va. La vida se va rápido. Y a veces yo me pregunto, ¿de qué sirve la vida si no la ponemos al servicio de nuestro Dios? ¿De qué sirve vivir como un vegetal? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hermanos, recuerde siempre estos 4 pasos que son la obra del Espíritu de Dios. Si yo le preguntara quizás a algunos de nuestros hermanos acá, ¿cuántos años lleva pidiéndole a Dios que derrame su Espíritu Santo en su vida? Muchos me dirían, llevo muchos años pidiéndole. Pero ahora, si entendemos esto, cuando vayamos a orar, vamos a orar con sabiduría. Y nuestro Dios quiere hacer ¿qué? Grandes milagros y maravillas en su iglesia. Pero necesitamos ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Seguir los principios de nuestro Dios y hacerlo por amor a Él. Así que recuerde que debemos salir a buscar las almas. Y recuerde este detalle: vayamos en oración, pidámosle a Dios que Él nos muestre a la persona o a las personas que Él quiere que nosotros atendamos. Porque esta obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y Él nos mostrará, Él nos dirá a quién Él quiere que nosotros atendamos.